Luis del Pino es Radio Libertad. Continúa el choque político por la gestión del brote del hantavirus del crucero Ondius. Desde el Ejecutivo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado a la oposición de generar alarma por interés político y ha asegurado que el Gobierno informó en tiempo y forma de todas las decisiones. Mónica García se ha enredado en una serie de explicaciones y ha vuelto a insistir en que se actuó conforme a los protocolos científicos. Bueno, cuando dices se está hablando, no, hay nuevamente desinformación por parte de, lamentablemente, el Gobierno canario, que está diciendo que esto se podía haber hecho en Canarias. Bien, el laboratorio, el único laboratorio ahora mismo, a día de hoy, que está acreditado para dar garantías en estas PCRs es el laboratorio del Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda. Lo que está insinuando nuevamente el Gobierno canario es que deberíamos haber hecho esas PCRs y deberíamos haber dejado a las personas esperando 24 horas en Canarias, lo cual contradice la voluntad del Gobierno canario de que estuviera la gente el menor tiempo posible. Eso que hubiera significado que, por ejemplo, la mujer francesa se hubiera puesto mala en suelo canario, o que el paciente español, el que luego dio positivo y empezó a tener síntomas ayer, se hubiera puesto malo en suelo canario. Como nunca eso estuvo entre los protocolos, porque el protocolo era muy claro, del barco se hacía una evacuación rápida y eficaz a cada uno de los países y allí, en cada uno de los países, cada una de las personas iba a seguir el protocolo establecido por las autoridades internacionales y luego cada uno de los países aislaría o cuarentenaría o trataría a las personas en función de su sintomatología y de su evaluación. Por eso digo, en una crisis de estas características es importante, 1, no desinformar, 2, no desviar el foco. El protocolo se hizo según todas las autoridades internacionales, la Organización Mundial de la Salud, el ECDC, los expertos epidemiólogos de toda Europa. Y así se quedó, y si hubiéramos tenido que esperar el resultado de una PCR de un laboratorio que no estaba garantizado y acreditado, hubiéramos perdido un tiempo de oro que nos ha servido para tratar a los pacientes donde tenían que ser tratados. Esto que han escuchado de Mónica García lo hemos sacado de el propio vídeo que ha publicado Mónica García en Twitter con sus propias declaraciones. Vale, ese vídeo lo acompaña Mónica García de un texto, el del tuit que pone, que dice lo siguiente: hacer PCR en Cabo Verde, añade entre paréntesis, las muestras tuvieron que ir a Suiza, o Canarias, añade entre paréntesis, tendrían que ir a Madrid igualmente, habría supuesto que los casos positivos empeorasen en el barco. Gracias a la evacuación rápida, hoy están recibiendo atención hospitalaria. Paremos la desinformación. Dice esto esta mentirosa patológica. Dice, se lo acabo de leer a ustedes, que hacer PCR en Cabo Verde habría supuesto que los casos positivos empeorasen en el barco porque las muestras tuvieron que ir a Suiza. ¡Mentira! Las muestras tomadas en el barco, en Cabo Verde, no tuvieron que ir a Suiza. Fueron a Senegal, al Instituto Pasteur de Senegal. Las muestras las toman médicos caboverdianos que suben al barco el 4 de mayo. Toman muestras de sangre, las sacan, las envían por avión a Senegal, no a Suiza. El 5 de mayo se analizan esas muestras en Senegal, no en Suiza. El 6 de mayo ya está disponible el resultado en Senegal, no en Suiza. Que luego las muestras viajaran a Suiza o a Marte es irrelevante. El 6 de mayo ya estaba detectado en Senegal que había positivos en el barco. Por eso se comunica el resultado, por eso ya se confirma que es hantavirus, que hasta ese momento solo se tenía la sospecha, y por eso se evacúa a 3 personas a Holanda en avión. Porque el 6 de mayo ya se sabe, porque se ha hecho la PCR en Senegal, que hay hantavirus en el buque. Con lo cual, no es verdad lo que está diciendo Mónica García, de que hacer las muestras en Cabo Verde porque tendrían que ir a Suiza habría retrasado. No, señor, no habría retrasado nada. De Cabo Verde a Senegal se va en unas horas en avión.
Y fíjense ustedes lo que se tardó en hacer la PCR de las primeras muestras que se tomaron. ¿Por qué no se quedó el barco en Cabo Verde a tomar muestras al resto del pasaje? Especialmente después de haber visto que efectivamente, por las PCRs hechas en Senegal, había contagiados de hantavirus. ¿Por qué no se quedó en Cabo Verde y volvieron a subir los médicos caboverdianos para ir tomando PCRs a los demás? Dense cuenta ustedes que el día 6 de mayo se toma la decisión de evacuar a los que se ha confirmado que estaban infectados y que manifestaban síntomas, y entonces ahí es donde alguien entra, me gustaría saber quién, si fue alguien de la OMS, si fue alguien del gobierno Sánchez, si fue alguien de Mónica García, alguien entra con la ideaca de que llevamos el barco a Canarias. Dice Mónica García que claro, que hacer las PCR habría retrasado. No, justo lo contrario. El 6 de mayo se empieza ya a evacuar gente, a 3 que estaban enfermos, por avión. Y entonces deciden enviar el barco a Canarias. 4 días tardó, 3 días y pico, en llegar a Canarias. En lugar de haber hecho las PCR allí en Cabo Verde, igual que se hicieron las primeras. Si se hubiera continuado haciendo PCR, si se hubiera tomado una muestra de sangre a todos los pasajeros del buque, se habría llevado al Instituto Pasteur de Senegal en unas horas y al día siguiente, o como mucho a las 36 horas, se había tenido el resultado. Con lo cual, si eso se hubiera hecho el 6 de mayo, que es cuando ya se sabe que es hantavirus, pues resulta que el 8 de mayo ya tendrías identificados a qué pasajeros tienes que aislar o tienes que evacuar. El 8 de mayo. Y sin embargo lo que hicieron fue llevar el buque hasta Canarias, donde no llega hasta el 10 de mayo. Más luego evacuar al tío, con lo cual hasta el 11 no se pudo hacerle PCR a la francesa. O sea que lo que hizo que se retrasara la atención hospitalaria a los enfermos fue la decisión, no sé si de Tedros, de Sánchez o de Mónica García, de llevarse el barco a Canarias, metiendo un retardo de 3 días y medio absolutamente innecesario. Dicen, no, es que en Cabo Verde no había posibilidad. ¿Cómo que no había posibilidades? Pero si se sacaron muestras a la gente y se analizaron por PCR en Senegal, que se tarda unas horas en avión. Igual que analizas para ese puñado de personas, las enfermas y los contactos más directos, podías haber analizado para todo el pasaje. No se tarda semanas en tomar una muestra de sangre a 147 personas, por el amor de Dios. Y si viajan 3 muestras hasta Senegal, igual viajan 147. Y en Senegal pones a hacer las pruebas. ¿Cuál es el problema? El problema es que están mintiendo como bellacos. Están intentando justificar que se llevaran el barco a Canarias, diciendo que es que en Cabo Verde... y luego, en Canarias, están intentando justificar el que en vez de hacer las PCR antes de desembarcar a la gente, pues desembarcaran a la gente sin hacer PCRs y sin comprobar nada. Y luego se comprobó inmediatamente que había varios infectados. Y dice Mónica García, no, claro, es que habríamos retrasado la atención hospitalaria y porque en Canarias no se puede hacer, hay que llevar las muestras a Madrid. Oiga, que Canarias no está en Nueva Zelanda. ¿Cuánto tardan en llegar las muestras a Madrid? ¿Unas horas? Por tanto, ¿qué dice usted de que habría retrasado un día? Habría retrasado unas horas, lo que tarden en llegar las muestras. No me fastidie. Y luego, aparte, la mentira de que es que hay que llevarlo a Madrid. ¿Cómo que hay que llevarlo a Madrid? ¿Pero qué está diciendo esta señora? La ministra de Sanidad de España está diciendo que lo que se puede hacer en Senegal, que es analizar mediante una PCR una muestra de sangre, que no se puede hacer en Canarias. Oiga, que tenemos en Canarias laboratorios de bioseguridad nivel BSL3, capaces de manejar hantavirus. Concretamente el del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales. Pero ¿cómo no vamos a tener en Canarias un hospital capaz de analizar una PCR? ¿Qué está diciendo esta señora? ¿Qué es Canarias? ¿El tercer mundo? ¿Peor que Senegal? Pues eso es lo que está diciendo. Y se ha enredado con el gobierno canario a intentar desmentir al gobierno canario que decía, oiga, que se pueden hacer las PCR sin bajar a la gente del barco.
Entonces dicen, no, ¿por qué hay que trasladarlas a Madrid? ¡Mentira! Se podían haber hecho perfectamente en Canarias. Eso por no hablar de los kits portátiles de análisis, que estamos en el siglo XXI. En fin, sigue la ministra con las mentiras, y sigue con las mentiras, porque la realidad es demasiado terrible. La realidad es que se toma la decisión de llevar el barco a Canarias retrasando 3 días la atención a los posibles infectados. Simplemente, ¿por qué? ¿Por quién era el que quería hacer el show publicitario? ¿Mónica García? ¿Para tratar de progresar en la OMS? ¿Pedro Sánchez? ¿Para seguir fingiendo que pinta algo en la escena internacional? ¿O el de la OMS para ver si así no les recortan presupuesto y puede...? ¿Quién era el que quería el show publicitario? ¿O lo querían los tres? Y han retrasado la atención sanitaria a los enfermos. Y han puesto en riesgo a la gente en Canarias, innecesariamente. Y encima, para justificar eso, se han enredado en una catarata de mentiras. Una catarata de mentiras que al final está dejando a la sanidad canaria como, pues eso, como si fuera el cuarto mundo, peor que Senegal. Dicen, no, es que ahí en Canarias no se podían hacer PCR, hasta ahí podíamos llegar. ¿Qué sabrán los doctores canarios de PCRs? ¿Qué sabrán los técnicos de laboratorio canarios de PCRs? O sea, es que fíjense hasta qué punto lo que está diciendo Mónica García es completamente demencial. En Canarias nos están entrando legiones de pateras. Y no se hacen comprobaciones sanitarias para ver qué es lo que nos está entrando. Con lo cual, si hay un sitio donde nos puede entrar, por ejemplo, un brote de ébola, es en Canarias. Y nos está diciendo esta señora que en Canarias, que es el sitio donde más riesgo hay de que entre algún virus un poco peligroso, no hay manera de tratar las muestras, y entonces cada vez que detecten, uy, aquí ha entrado en patera un virus de no sé qué, ¡puf!, tenemos que enviar a Madrid las muestras, a la Villa y Corte, allí, con un burrito y un señor con boina llevando un maletín con las muestras. Pero esta señora que se cree que es Canarias. Por cierto, el argumento que usa Mónica García me pone de los nervios. Eso, es que es lo que los protocolos marcan. Pero ustedes se piensan que nos chupamos el dedo. Los protocolos marcan lo que digan los que mandan que marquen los protocolos. Y si un protocolo es una soberana soplapollez, pues lo que tendrá usted es que cambiar el protocolo. Esta señora habla como si existiera un protocolo de la OMS para el antivirus que fue esculpido en piedra en el siglo XVI y no podemos cambiarlo. Señora, el 6 de mayo, es decir, cuando ya se sabe que efectivamente había antivirus en el barco, la OMS actualizó su hoja informativa en la web sobre el antivirus. El 8 de mayo, la OMS sacó un protocolo, nota técnica para el desembarco y manejo posterior de pasajeros y tripulación. El 11 de mayo, la OMS sacó otro protocolo, guía provisional para el manejo de contactos de Andes virus, de casos de Andes virus. Es decir, la OMS ha ido sacando protocolo sobre la marcha, que no está mal. Es decir, cuando hay una enfermedad, cuando hay un brote nuevo, cuando se produce una circunstancia imprevista, pues claro, actualizas los protocolos sobre la marcha. Y esos protocolos dirán lo que le dé la gana al que redacta los protocolos. Y la duda que tenemos, doña Mónica García, es si a la hora de redactar esos protocolos influyeron consideraciones no médicas sino políticas. Por ejemplo, que hubiera alguien que quería, en fin, traerse el barco a Canarias para hacerse la foto. Porque, por desgracia, ya hemos visto que la OMS parece ser sensible a las sugerencias políticas. Con lo cual, a mí, que me diga usted, es que tenemos un protocolo del 8 de mayo, es decir, hecho sobre la marcha, de la OMS, diciendo no sé qué, me importa un bledo.
Porque no sé si ese protocolo lo ha redactado al dictado de un Sánchez que le ha subido 120% la contribución a la OMS. Oye, chico, que recuerda que te he subido un 120% la contribución, ponme en el protocolo que es impepinable que vaya a Canarias, por ejemplo. Los mismos carentes de vergüenza que en la pandemia de coronavirus se permitieron hacer y deshacer, diciendo que había un comité de expertos que luego no existía, los mismos son los que te dicen que es que no, hemos traído el barco a Canarias y hemos desembarcado a la gente sin hacer los PCRs antes porque lo marca el protocolo. ¿El protocolo elaborado por el comité de expertos que no existía, por ejemplo? En fin. Hay gente que dice, fíjense, qué cosa tan fascista y xenófoba, que la inmigración pone en riesgo la estabilidad social. Ah, espera, si quien lo dice es un obispo. Ah, espera. Y no lo dice para la sociedad española, lo dice para la vasca, escuchen. El obispo de Bilbao ha advertido que la inmigración ilegal supondrá para el País Vasco un desafío enorme para la identidad vasca y el euskera dentro de los próximos 50 años. En una entrevista en Radio Euskadi, el obispo de Bilbao ha señalado que la baja natalidad entre quienes tienen más arraigada la identidad vasca va a tener consecuencias profundas en el futuro de la sociedad. A su juicio, la llegada de inmigrantes es necesaria para afrontar retos demográficos, pero al mismo tiempo plantea interrogantes sobre qué significará ser vasco dentro de medio siglo. En ese contexto, ha expresado su preocupación sincera por la situación del euskera, que considera ya delicada y susceptible de agravarse. A ver si me he enterado. O sea, que un obispo dice que bueno, que la inmigración es necesaria, pero que, claro, la baja natalidad de los vascos y pues va a hacer que ya no se sepa dentro de unas décadas qué es ser vasco y que, claro, qué va a pasar con el euskera. Esto mismo, a cualquiera que lo dice de la sociedad española, oiga, que con la avalancha migratoria masiva, que va a ser el ser español dentro de 40 años, a cualquiera que lo dice de la sociedad española, automáticamente le cae la del pulpo. Pero llega un obispo, vamos, y le cae la del pulpo, entre otros, por parte de la Conferencia Episcopal. Ahora, llega un obispo y dice que, bueno, que por la sociedad española, eso, la sociedad española que se diluya, como sea, pero ojo con la vasca, que nos están poniendo en riesgo los inmigrantes la identidad vasca. ¿Y qué va a pasar con el euskera? Pues mire, yo no sé qué va a pasar con la sociedad vasca. Ahora con el euskera, yo sí le garantizo lo que va a pasar. Que ese idioma artificial, inventado por un paranoico machista y racista y xenófobo, como era Sabino Arana, pues desaparecerá, porque no tiene otro destino. En un mundo globalizado, un idioma que no sirve para nada, porque lo siento, el euskera no sirve para nada, será muy bonito lo que usted quiera, pero servir no sirve para nada. Así que, con inmigración o sin inmigración, está condenado a la desaparición. Pero resulta curioso, ¿verdad? Los obispos españoles, por la identidad española, no se preocupan nada. Ahora, por la identidad vasca sí. Yo creo que habría que cambiarles el nombre. En lugar de Conferencia Episcopal, deberíamos empezar a llamarla Conferencia Opascopal. ¿Recuerdan ustedes a don Opas? Aquel obispo que cuando la invasión musulmana se puso a colaborar con los árabes contra don Rodrigo. Pues eso, con la Conferencia Opascopal está muy preocupada porque la inmigración afecte a la esencia vasca. Y mientras tanto, pues aquí los españoles a pagar hoteles de lujo
a menores procedentes de otros países. Está muy bien. Miren lo que pasa en Navarra. Seguimos hablando de inmigración porque el coste de la atención a los menores inmigrantes no acompañados, a los MENAs, vuelve a generar una fuerte polémica en varias comunidades autónomas. Los datos manejados por diferentes administraciones reflejan que una plaza de acogimiento residencial para un MENA cuesta de media en España entre 4.000 y 4.700 euros al mes, es decir, entre 160 y 130 euros diarios, aunque en algunos casos concretos el gasto puede elevarse hasta los más de 9.000 euros mensuales por menor. Casos concretos como el expediente de un chalet en Gorraiz, en Navarra, para 6 MENAs, han intensificado el debate público por incluir prestaciones como jardín, piscina, una suscripción a Netflix y dispositivos electrónicos. Según los acuerdos marco autonómicos, un piso con 10 menores requiere alrededor de 14 profesionales, educadores, mediadores interculturales, auxiliares y personal de cocina o dirección. Por tanto, el coste incluye principalmente personal educativo y asistencial. Esta es la partida más elevada, pero es que a estos se suman alquileres, mantenimiento, suministros, alimentación, transporte, material escolar, ropa, atención sanitaria y una asignación semanal de entre 12 y 16 euros que las entidades justifican como parte del proceso educativo. Desde las administraciones insisten en que los costes están regulados y desglosados, aunque visto este gasto, quizás convenga revisar el modelo de acogida debido al aumento creciente de llegadas. ¿Eso es en Navarra? Así es, don Luis, en Gorraiz, en Navarra. En Gorraiz, en Navarra. ¿Cuánto nos sale cada MENA, por favor, al año? Pues puede llegar a costar hasta 9.400 euros mensuales. Al mes. 9.400 euros al mes para mantener un MENA. No sé. No sé qué les parece a ustedes que este gobierno y estos gobiernos autonómicos estén dedicando más de 9.000 euros a mantener a un menor extranjero. A mí me parece un insulto para todos los españoles, especialmente aquellos que se matan a trabajar para pagar sus impuestos. 9.000 euros al mes. ¿Ustedes cuánto se gastan en sus hijos al mes? ¿Algunos se gastan 9.000 euros en un hijo? ¿Cómo es posible entonces que nos salga cada niño a 9.000 euros? Cada MENA. ¿Cuánta gente se está enriqueciendo con esto? ¿Por qué lo que nos gastamos en esto no se le pasa la factura al país de origen? ¿Algún motivo en especial? Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con don Daniel Ortega. Banco Santander ofrece este espacio. Dos químicos británicos y un biofísico francés han recibido el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026 por revolucionar la secuenciación del ADN. Su tecnología permitió pasar de análisis que tardaban años y costaban millones de dólares a procesos que hoy pueden completarse en horas y por menos de $1.000. El avance, desarrollado a través de tecnología Solexa y Lumina, se ha convertido en el sistema de secuenciación genética más utilizado del mundo. Gracias a él, la ciencia ha podido estudiar millones de fragmentos de ADN al mismo tiempo, transformando la investigación biomédica y la medicina personalizada. La técnica fue clave durante la pandemia del COVID-19, ya que permitió identificar rápidamente variantes del virus y acelerar el desarrollo de vacunas. Además, hoy se emplea en la investigación contra el cáncer, enfermedades raras, medicina forense y estudios del microbioma humano. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es.
Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander.